Continuamos con el doctor Enrique Boloña y le planteaba un interrogante que de hecho fue cuestionamiento para Carlos Luis y para mí porque nosotros nos vacunamos, bueno, reforzamos nuestra dosis la semana pasada, tiempo que nosotros vemos que estábamos contagiados. ¿Qué pasa en ese caso, doctor? Sí, probablemente no pasa nada. Sin embargo, la recomendación de expertos infectólogos y del CDC y la FDA sigue siendo de que es preferible hacerlo sin estar cursando un cuadro de COVID. Y la razón es porque, bueno, la vacuna va a tratar de estimular tu sistema inmune y ponerlo a trabajar, y ya está ocupado, por decir así, trabajando contra el virus per se. Entonces, lo recomendable es no vacunarse si piensas que estás infectado. Pero estos casos como el que usted está describiendo, de que me vacuné sin saberlo, o en una etapa temprana, no pasa nada, y la mayoría más bien, y esto es una observación nada más, les va relativamente bien y mejor, porque como que el cuerpo se está listo parcialmente para pelear este virus de manera más efectiva. Doctor, esto quiere decir, porque me acuerdo tanto que en su momento salió la Delta, que decían que era sumamente letal, sumamente peligrosa, que los síntomas eran súper fuertes, pero hoy nos enfrentamos a una Omicron que tiene como síntomas como que si fuera el de la gripe. ¿Esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo, el virus como tal se va debilitando? Ojalá, hay expertos virólogos que hablan de eso, ¿no? Eso todavía no se ha demostrado y no tenemos muy claro si la próxima variante, desgraciadamente, mientras no haya una vacunación global y siga habiendo partes del mundo en el que hay mucha transmisión, en el momento que el virus se está transmitiendo y replicando es cuando generas nuevas variantes. Entonces, mientras siga habiendo este problema de inequidad de vacunas a nivel del mundo, estamos a riesgo de que sigan surgiendo variantes. Si la próxima variante va a ser menos contagiosa pero más letal, no lo sabemos, o si va a tener un comportamiento más benigno. Ojalá sea así, este es el comienzo del final. Hay muchos que hablan de eso, pero es imposible predecir, sería irresponsable de mi parte especular. Pero sí, es verdad, el Omicron tiene la particularidad de que le gusta replicarse en partes altas del tracto respiratorio, como te decía, no en los alveolos, no en la parte profunda del pulmón. Entonces vemos menos casos de neumonía y vemos más casos de rinitis, de faringitis, de tos irritativa, de congestión nasal, de disfonía. Interesantemente, hay muchos menos casos de la pérdida del olfato y del gusto. Acuérdate, con Delta y las otras variantes, arriba del 70% perdían, y aquí es menos del 10-15%, no es más allá de eso. Y la mayoría es mucho más corto, es transitorio. No he tenido casos todavía de gente con Omicron que se les ha quedado, hayan perdido el gusto y el olfato por mucho tiempo. Doctor, hay una inquietud que he leído a través de las redes sociales y preocupación a nivel general, porque sabemos que la mayoría de la población de nuestro país es de escasos recursos. Un familiar sale contagiado en una casa pequeña donde en un cuarto duerme papá, la mamá y los 3 niños. ¿Cómo hace esa familia? ¿Es recomendable que todos se contagien al mismo momento, todos con mascarilla? ¿Cuáles son las recomendaciones que les daríamos? Sí, es verdad, es muy fácil a veces. Y yo cuando arrancó la pandemia y decíamos quédate en casa, y es muy fácil para uno, pero no tan fácil para otros, y aquí es lo mismo, aíslate. Pero cuando vives en un ambiente o en 2 ambientes y tienes varios familiares es complicado, ¿no? Lo ideal sería usar mascarilla para evitar dentro de lo posible, pero la variante Omicron tiene la otra particularidad que no lo hemos tocado, que es las mascarillas comunes de tela o las mascarillas quirúrgicas simples. El Omicron se les ríe, realmente la evade. Que de hecho sugiere pasar a la N95, ¿no? Correcto, entonces la recomendación actual es, si vas a estar expuesto porque estás en un transporte público, porque vas a una reunión donde hay aglomeración de personas, es usar mascarillas que tienen mejor cobertura, como son las N95, KN95, FFP les dicen en España y en Europa, pero son mascarillas con un filtro mucho más potente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es un virus mucho más volátil, mucho más ligero, mucho más fuerte. Por todas estas cosas, quizás más pequeño, es más fácil lograr evadir filtros o fallas en la mascarilla. Acuérdate que la mascarilla simple o de tela muchas veces tiene fugas por los lados. La N95 tiende a tener un poquito más de sello y eso ayuda realmente. A nivel hospitalario, medimos la mascarilla. La mascarilla realmente tiene que tener un sello completo, claro, cuando estás en terapia intensiva. Entonces, la KN95 o N95 sería la mascarilla a recomendarse
hoy por hoy lidiando con la variante que tenemos. Ok, tenemos una pregunta en piso, me informan. Sí, Gaby, hablar con el doctor porque empezó mencionando de estos casos hospitalarios, que ventajosamente no son muchos, pero de pronto eso hace que la gente quizá le pierda un poco de temor, porque el índice mortal no es tan alto. Pero ¿cuáles son esos casos, doctor, que pueden terminar en un hospital? Sí, mira, los hay. Es un asunto puramente matemático aquí, Henry. Imagínate, si antes hablábamos que más o menos el 10% de los casos de COVID acababan hospitalizados, ahora es mucho menos, ahora puede ser que sea 1%. Pero si tienes una ciudad como Guayaquil, con 2-3 millones de habitantes, y tienes 100,000 casos, 1% son 1,000 pacientes que necesitan atención hospitalaria, y muchos de esos en terapia intensiva. Entonces, de haber muchos casos, va a haber un pequeño porcentaje, pero numéricamente va a representar un alto número de casos hospitalarios y podríamos saturar el sistema de salud. Entonces debemos de ser responsables, y a pesar de que la mayoría de los casos van a ser leves, si hay muchos contagios, va a haber un porcentaje de gente que acaba hospitalizada. La mayoría de gente que está grave sí son pacientes no vacunados, son pacientes que tienen comorbilidades, son pacientes añosos, pero también vemos aquellos pacientes que están vacunados, pero ya ha pasado algún tiempo y ya su inmunidad no es la misma. Pacientes que se vacunaron hace 4, 5 o 6 meses ya no estaban realmente protegidos por la vacuna, y peor todavía con Omicron, que tiene la capacidad de evadir la vacuna. Doctor, yo creo que ya hemos hablado del tema, pero me encantaría reforzarlo, porque hay personas que aún no les ha dado el virus, el COVID, pero ¿cómo cuidarse cuando esta variante es tan volátil y de pronto a veces estamos rodeados de personas que han salido positivas? Sí, lo estamos viendo, lo que está pasando con Gaby es lo que está pasando con muchas familias. O sea, yo cuando antes veía se infectaba un familiar y luego, se infectaba uno o dos. Ahora es tremendo, ¿no? Y peor cuando ha habido reuniones familiares con grupos familiares extendidos. No es raro escuchar de 1 o 2 infectados que acabaron contagiando a la familia entera, 15, 20 personas. La única forma es el mantener el distanciamiento, evitar reunirse en lugares cerrados. Si vamos a reunirnos, que sea en lugares abiertos, usar la mascarilla, no minimizar el beneficio de la mascarilla. Como te digo, preferiblemente una mascarilla de mejor protección, como puede ser una N95 o KN95. Ok, Gaby, continúas con el espacio. Gracias, Henry. Bueno, pues, doctor, no le hablo como presentadora de En Contacto, sino como una paciente contagiada con COVID que tiene a toda su familia también contagiada. La importancia de la no automedicación, que muchas veces uno puede caer por el ofuscamiento del momento y empieza a buscar el doctor Google, donde no hay que hacerle caso, sino llamar al doctor de cabecera. Un mensaje final para la audiencia que nos está viendo. Bueno, sigámonos cuidando. Yo sé que es fácil decir lo que estoy diciendo. En mi propia familia hemos tenido casos, a pesar de todos los cuidados. Yo todavía sigo invicto, pero no puedo decir que el día de mañana no voy a estar con la misma situación. Como personal de salud, yo ya tengo mis 3 dosis colocadas, y eso me da cierta protección extra. Como te digo, he visto centenares de casos en estas últimas 3-4 semanas. Por suerte yo no tengo hospitalizados, pero sé que hay muchos hospitales de Guayaquil que estuvieron, acuérdate, en el mes de octubre y noviembre sin casos. De repente comenzaron a llenarse un poco las terapias intensivas. No estamos saturados al extremo, no queremos llegar a eso. Ayudemos, pongamos de nuestra parte para que esto no se nos vaya de las manos. Y más que nada mantener la calma, que cuesta bastante, porque estuve con mis papás y es el contar los días de cómo están, cómo se sienten, pero más que nada eso, ¿no? Mantener la calma, que es lo más importante. Doctor, los tecitos, dígame que sí vale, el tecito de manzanilla, el tecito de limón con jengibre. Todas esas cosas te pueden hacer sentir mejor. Hidratación, te van a hacer sentir mejor, y es importante. Yo no lo minimizo. No es que son la cura, no es que van a evitar a lo mejor que se va a complicar acá, pero te va a hacer sentir mejor, y todo lo que ayude y sume, y mientras no cause daño y no estemos intoxicándonos de nada, pues bienvenido sea.
Gracias, doctor. Le mando un gran abrazo y un mensaje final para compartirlo con el estudio también, a todas las personas que están contagiadas en ese momento, a mantener la calma. Si bien es cierto, no todos los casos son iguales, pero la mayoría tiene estos procesos que los podemos ir manejando poco a poco y con toda la responsabilidad del caso. Gracias, mi doctor. Le mando un fuerte abrazo. Le escribo cualquier cosa. A la orden siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, usted. Y bueno, pues despedirme también del piso. Les mando un beso. Espero estar ya cuando ya esté totalmente sana con ustedes. Los quiero muchísimo. Un beso para mí.